Hay decisiones que se toman por conveniencia, y otras que arden en lo más profundo del corazón. Hoy, en Ecos del Tiempo, te contaré una historia prohibida, una historia donde el amor desafió la ley, la familia y la sangre misma. Una joven criada entre lujos fue ofrecida como promesa de estabilidad y poder. Un banquero elegante, con trajes importados y manos suaves, era el hombre ideal para la sociedad. Pero en el rincón más salvaje de su alma, ella no podía olvidar los ojos del apache que la había salvado, marcado y amado como nadie jamás lo haría. ¿Puede un alma dividida entre dos mundos elegir sin romperse? ¿O acaso hay pasiones que están destinadas a renacer, incluso entre el polvo y la pólvora del desierto? Quédate hasta el final, porque lo que está por revelarse no solo estremecerá tu corazón, también te hará preguntarte qué harías tú si te prometieran una vida perfecta, pero tu alma ya le perteneciera a quien el mundo nunca aceptaría. Déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, y si alguna vez has sentido que tu corazón pertenecía a alguien que no podías tener. Comienza aquí una historia que no vas a poder dejar de escuchar. La primera vez que Elena sintió que el mundo que conocía podía romperse, no fue en medio de una tormenta ni ante una tragedia. Fue en silencio, mientras caminaba por el largo pasillo alfombrado de la hacienda de su padre, rodeada por los muros altos de adobe blanco y los ecos suaves de una pianola lejana. Tenía 17 años. Su cabello caía como un velo oscuro sobre los hombros, y sus pasos eran suaves, casi flotantes, como se esperaba de una dama prometida a uno de los hombres más influyentes de Santa Fe, el banquero don Alberto de Rivas. Un hombre culto, rico, calculador y más de 20 años mayor que ella. La promesa se había sellado con un apretón de manos entre caballeros. Su padre la había entregado como un símbolo de alianza. Un contrato silencioso entre dinastías que se disputaban la influencia del ferrocarril, de la plata, de las tierras. Nada de amor. Solo poder, reputación y conveniencia. Pero esa noche, algo quebró la calma. Mientras descendía hacia los jardines de la hacienda para escapar del sofocante calor del salón, lo vio. No fue una aparición fantasmal. No fue un ladrón. Fue un guerrero. Y sus ojos eran fuego contenido. Tenían la mirada del que ha perdido mucho, del que ha vivido más de lo que debería, del que no suplica, pero observa. Estaba parado junto al pozo del patio trasero. Silencioso, con la piel dorada por el sol y el torso cubierto solo por una manta vieja, las trenzas cayendo a los lados del rostro y una cicatriz leve en la ceja izquierda. No llevaba armas. No amenazaba. Solo existía allí. Elena debió gritar. Debió llamar a los guardias. Pero algo la detuvo. Un susurro interior. Una punzada de reconocimiento inexplicable. ¿Quién eres?, susurró, sin moverse. Él no respondió. Solo la miró. Como si pudiera ver más allá de los vestidos de encaje, de los zapatos bordados, de la educación recibida en conventos franceses. Como si pudiera ver a la niña que soñaba con correr descalza por los campos y con elegir a quien amar. No temas, Blanca Flor, dijo por fin, con voz grave, pausada, como si las palabras fueran piedras sagradas. No vine por ti, aún. Entonces se fue, como había llegado, sin hacer ruido, deslizándose entre las sombras y la noche estrellada del desierto. Elena tardó casi una hora en volver a moverse. Sentía el corazón latiendo como nunca antes, no por miedo, sino por algo ancestral, salvaje, primitivo y peligroso. Desde aquella noche, el nombre de Alberto de Rivas empezó a sonar más hueco. Sus regalos caros, sus frases ensayadas, sus planes de matrimonio, comenzaron a parecerle jaulas doradas. Y el recuerdo de esos ojos oscuros, salvajes, comenzó a anidar en su pecho con la fuerza de una semilla que no puede ser desenterrada. ¿Qué ocurre, hija?, le preguntó su padre días después, al verla distraída durante la cena. Elena solo bajó la mirada. No podía confesarlo. Nadie le creería. Nadie entendería que, sin una sola caricia, sin una sola palabra de amor, ya había comenzado a traicionar el futuro que habían elegido para ella. Porque su alma, aunque todavía encadenada, ya había empezado a correr libre por el desierto, junto a él. Los preparativos comenzaron con el primer aliento de la primavera. En la hacienda de los Luján,
Los corredores se llenaron de aromas nuevos, cera de abeja derretida para los candelabros, flores frescas de azahar en los jarrones tallados, telas importadas de Nueva Orleans desplegadas sobre las mesas para decidir los colores del vestido de compromiso. Las sirvientas cuchicheaban entre sí mientras fregaban los suelos, y los mozos de cuadra se apresuraban a tener los caballos listos para los invitados. El día había llegado. Don Alberto de Rivas, el hombre que se decía podía comprar hasta las lluvias si así lo deseaba, venía en persona a pedir la mano de Elena. «Has tenido suerte, hija», decía su madre mientras le ajustaba el corsé frente al espejo. «Podrías haber acabado en peores manos. Es culto, elegante, sabe hablar francés, y tiene cuentas en 3 bancos distintos. Serás la envidia de todas». Elena no respondía. En el reflejo del espejo, su rostro parecía pintado con la calma de una muñeca de porcelana. Pero por dentro, su estómago era una tormenta que no cesaba. Cada tirón del corsé le recordaba que estaba atrapada, envuelta en capas de obediencia, silencio y expectativas ajenas. Como un pájaro al que le han arrancado las alas, pero no el deseo de volar. Ese día no había dormido. Toda la noche la había pasado de pie junto a la ventana, observando el horizonte, esperando algo, o a alguien. Pero el guerrero no apareció. Solo el viento del desierto cruzando los campos de trigo, silbando entre las ramas de los álamos como un lamento lejano. El carruaje del banquero llegó a media mañana, arrastrando consigo una nube de polvo dorado. 4 caballos negros tiraban de él con la elegancia de un desfile militar. El cochero, impecable con sus guantes blancos. Don Alberto descendió con una sonrisa medida y pasos seguros. Su bastón de oro tintineaba contra el suelo como una declaración de poder. Elena lo observó desde el balcón, y por un instante quiso que todo estallara, que los vidrios se rompieran, que el cielo se partiera, que el guerrero apache apareciera montado a caballo y desafiara al mundo entero por ella. Pero nada ocurrió. La realidad se impuso como una losa fría. «¿Elena?», dijo su padre, con la sonrisa temblando de orgullo. «El caballero ha llegado». Bajó las escaleras como si descendiera hacia su entierro. Cada peldaño parecía pesar una eternidad. Cuando llegó al pie de la escalera, don Alberto se acercó, le tomó la mano enguantada y la besó con cortesía estudiada. «Señorita Luján», dijo, con voz grave y pausada. «Hoy vengo no solo a honrar a su familia, sino a ofrecerle mi nombre y mi vida». Y entonces, con un gesto teatral, se volvió hacia su padre. «Don Mauricio, con su permiso, le pido la mano de su hija para convertirla en mi esposa antes de que acabe el año». Los aplausos llegaron como una bofetada. Todo el salón parecía satisfecho. La madre de Elena lloraba discretamente de emoción. Los criados espiaban desde las esquinas con sonrisas contenidas. Pero en el pecho de Elena, algo se rompía, y nadie lo notaba. Esa noche, la celebración se extendió. Se sirvieron manjares traídos de lejos, cordero en salsa de vino, frutas de estación, vino tinto envejecido. La música sonaba suave desde un gramófono, y el ambiente se llenó de palabras vacías, brindis forzados, elogios fabricados. Elena sonreía, saludaba, asentía, como una figura pintada en un cuadro que todos admiran, pero que nadie se detiene a comprender. Cuando por fin pudo escapar, lo hizo descalza, saliendo por la puerta trasera de la cocina, donde el olor a cebolla y humo era más real que todo lo que había vivido ese día. Corrió hasta el pozo, el mismo donde lo había visto por primera vez. El mismo rincón del mundo donde su alma había despertado. Y allí lo encontró. Estaba sentado, esperándola. Como si supiera. Como si jamás se hubiera ido. «¿Por qué has tardado tanto?», susurró Elena, sin poder contener el temblor. El guerrero no respondió. Solo se levantó con lentitud, la miró con esa intensidad que parecía desnudar el alma, y extendió una mano hacia ella. «Porque necesitabas ver la jaula con tus propios ojos», dijo finalmente. «Ahora que la has visto, dime, ¿quieres volar?». Y Elena, por primera vez en su vida, asintió sin pedir permiso. La mano de él seguía extendida, firme, callada, con la seguridad de quien no exige, pero sabe esperar.
Elena la contempló como si fuese una frontera, una línea invisible entre todo lo que siempre había conocido y aquello que nunca se le permitió soñar. Era una locura, un acto de insensatez, pero también era libertad. Por primera vez, libertad. No dijo nada, solo colocó su mano en la suya, y con ese gesto, todo lo demás desapareció. El guerrero apretó su palma con fuerza suficiente para que supiera que ya no estaba sola, pero con la delicadeza de quien teme quebrar algo sagrado. Caminaron en silencio por la arboleda trasera de la hacienda. El sendero se perdía entre los sauces y los naranjos salvajes. Elena iba descalza, pero no le importaba. El suelo estaba tibio, la tierra viva bajo sus pies. Cada paso era como despertar de un sueño que nunca había elegido. ¿Cómo te llamas?, le preguntó al fin, cuando el sonido del viento fue lo único que los rodeaba. Él la miró por un segundo. No con desconfianza, sino con respeto. Como si darle su nombre fuese un acto íntimo, ceremonial, trascendente. Tahari. Significa corazón que regresa, dijo, con voz pausada, ronca por el polvo y el tiempo. ¿Y por qué regresaste?, susurró Elena. Tahari detuvo sus pasos. Miró al cielo por un instante, como si invocara a alguien ausente. Luego bajó la vista y la clavó en los ojos de ella. Porque te vi, y supe que eras mi guerra. Elena se quedó helada. No por miedo, sino porque esas palabras tenían un peso que ningún poema, ningún halago de salón, ningún banquero había podido igualar. No era un halago. Era una promesa. Caminaron durante casi una hora hasta llegar a una pequeña quebrada al borde de un arroyo. Allí, las piedras formaban un círculo natural, como si la tierra misma los estuviera esperando desde siglos atrás. No había caminos, ni cruces, ni nombres en las paredes. Solo cielo, tierra y ellos. Tahari se sentó sobre una roca y empezó a sacar de una bolsa de cuero algunos objetos: una pequeña flauta de hueso, unas plumas atadas con hilo rojo, una piedra oscura tallada con símbolos. Mi madre me enseñó que todo lo que importa cabe en lo que puedes cargar con tus manos, dijo mientras los disponía sobre el suelo. Lo demás son cadenas disfrazadas de comodidades. Elena se sentó frente a él. El vestido blanco ya tenía manchas de barro y polvo. El cabello, suelto, caía sobre sus hombros como una cascada rebelde. Pero por primera vez se sentía hermosa no por cómo la veían, sino por cómo se sentía. «Dime, ¿qué ves cuando me miras?», preguntó ella, bajando la mirada como si temiera la respuesta. Tahari se inclinó hacia ella. El silencio entre los dos era denso, lento, como una vela que se consume gota a gota. «Veo una flor naciendo entre piedras. Una que no pidió nacer allí, pero que lucha cada día por no marchitarse». Elena tragó saliva. Nadie le había dicho algo así. Jamás. Sus pretendientes anteriores hablaban de su belleza, de su buena cuna, de su talento para el piano o los bordados. Pero nadie la había visto de verdad. ¿Y tú?, preguntó ella, alzando la mirada. ¿Qué traes contigo? Tahari la miró largo rato, antes de responder. Dolor, tierra, silencio. Y una rabia que aprendí a no dejar salir, hasta ahora. Elena comprendió entonces que ese hombre no era solo un guerrero. Era un mundo entero que caminaba solo. Un universo donde las cosas tenían nombres secretos, donde el viento hablaba, donde el amor no se pedía, se ofrecía. Esa noche, Elena no volvió a la hacienda. Se quedó junto al arroyo, bajo una manta que le tendió, mientras la luna filtraba su luz entre las ramas. No hubo caricias. No hubo besos. Solo la respiración de ambos entrelazándose como hojas al viento. Fue más íntimo que cualquier roce. Más salvaje que cualquier pasión. Y cuando al fin el alba se asomó por entre los árboles, Elena se despertó con la piel húmeda de rocío y el corazón encendido por algo nuevo. Tahari ya estaba despierto. Había encendido una pequeña fogata y la esperaba con una taza de infusión hecha con hojas que ella no conocía. «Hoy volverás», dijo, sin mirarla. «Porque aún no es tiempo. Pero volverás distinta. Y cuando decidas no regresar, yo estaré esperándote». Elena lo miró largo rato,
con los ojos llenos de todo lo que aún no sabía cómo nombrar. Y asintió. Porque aunque su cuerpo regresara a la hacienda, a los corsés y a los protocolos, su alma ya estaba danzando alrededor del fuego con él. Volver fue peor que partir. El aire de la hacienda olía distinto al amanecer. No era el perfume de los naranjos ni el olor a pan recién hecho desde la cocina. Era otra cosa, una vigilancia invisible, una presión que se posaba sobre los hombros de Elena como si todos supieran, como si todos sospecharan, aunque nadie dijera nada. Cruzó la puerta de servicio sin hacer ruido. Aún llevaba el vestido blanco, ahora arrugado y con rastros de tierra en el dobladillo. El cabello, suelto, cubría parte de su rostro. Los pies descalzos dejaban huellas húmedas sobre las baldosas del pasillo. Y allí, en ese silencio espeso, una figura emergió de entre las sombras. «No te vi en tu habitación anoche». Elena se detuvo. La voz era baja, casi susurrada, pero no débil. La mujer frente a ella era menuda, con el rostro tostado por el sol, ojos oscuros como el barro tras la lluvia, y una trenza larga que caía sobre su espalda. Era Ana Lucía, una de las criadas, pero no una más. Nadie sabía muy bien de dónde había llegado. Había sido acogida por la familia Luján años atrás, cuando aún era niña. Decían que su madre había sido apache y su padre un soldado desertor. Nunca lo confirmaron, pero bastaba verla para intuirlo. «No tienes que decirme nada», continuó Ana Lucía, con una media sonrisa que no era burla ni juicio, sino complicidad. «Solo, ten cuidado. Los hombres como él arden diferente». Elena sintió un temblor recorrerle la espalda. Nadie le había hablado así. Nadie, excepto Tahari. «¿Lo conoces?», preguntó sin pensar, en voz baja, casi con hambre. Ana Lucía bajó la vista, como si aquel nombre fuese un viento que no se debía nombrar. «Lo conocí, cuando aún no llevaba cicatrices en la cara. Cuando sonreía sin vigilar quién lo miraba». La joven criada dio un paso atrás, con el rostro ya envuelto en una sombra que la volvía impenetrable. «Tú aún tienes oportunidad de elegir». Él, ya no. Y se fue. Las horas siguientes fueron lentas. La hacienda despertó. Se encendieron los fogones, llegaron los proveedores, los mozos comenzaron a ensillar los caballos. Pero para Elena, todo sonaba lejano. Como si estuviera observando el mundo desde otro lugar. Como si ahora todo ese universo ordenado y elegante le quedara pequeño. Sofocante. La madre la recibió con una mezcla de alivio y regaño suave. «Por el amor de Dios, Elena, ¿dónde has dormido? Dicen que no estuviste en tu cuarto». «Estaba en el invernadero», mintió sin mirar a los ojos. «Me sentí mareada. No quería preocuparlos». La mujer suspiró, ajena al peso del abismo que empezaba a abrirse bajo los pies de su hija. «Ve a cambiarte. Don Alberto regresará esta tarde para hablar del compromiso». Y allí estaba de nuevo ese nombre. Esa presencia. Esa tarde, el banquero llegó sin previo aviso. Ni flores. Ni acompañantes. Solo él y su bastón de oro. Elena bajó con un vestido azul claro, el cabello peinado, el rostro maquillado. Pero algo en sus ojos había cambiado. El fuego suave de quien empieza a ver más allá del cristal que la encierra. «¿Has pensado en el anillo que te mostré?», preguntó él con naturalidad, como quien pregunta por una inversión que espera respuesta lógica. «Lo encontré demasiado grande», dijo ella, saboreando la ironía. Alberto levantó una ceja. No era un hombre acostumbrado a ser contradicho. «¿Hay algo que te preocupe, Elena?» Silencio. Ella lo miró. Lo miró como nunca antes. Como si por primera vez viera con claridad el tipo de prisión que él representaba, pulida, adornada, cómoda, pero sin ventanas. «¿Crees que se puede amar a alguien que el mundo no acepta?», preguntó de pronto. El banquero frunció el ceño. «¿Por qué me preguntas eso?» «Por curiosidad». Alberto dejó su copa sobre la mesa con un gesto más brusco de lo necesario. «Tú serás mi esposa, Elena. No por romanticismos, sino porque así está escrito. No debes permitirte dudas. Son peligrosas».
Las mujeres deben aprender a elegir su lugar antes de que otros lo elijan por ellas. Y entonces, ocurrió. Elena sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa silenciosa, como la de quien empieza a comprender que no necesita permiso para cambiar su destino. Esa noche, no volvió a escapar. Pero subió a su habitación, cerró la puerta con llave y comenzó a escribir. Palabras, frases, nombres, emociones que nunca había dicho en voz alta. Y entre las líneas, dibujó los ojos de Tahari. No sabía qué pasaría. Pero algo era seguro, ya no podía esconderse. Y si Ana Lucía tenía razón, si había fuego en los pasos de ese hombre, entonces Elena estaba dispuesta a arder con él. Aunque todo lo demás se quemara. Los días que siguieron a la última visita del banquero fueron como una cuerda que se tensa lentamente. Nada ocurrió, en apariencia. Las comidas se sirvieron a la misma hora. Las campanas de la iglesia siguieron sonando al atardecer. Los caballos fueron cepillados, las cartas fueron entregadas. Pero bajo la superficie de esa rutina perfecta, la tierra comenzaba a moverse. Don Alberto de Rivas no era un hombre que tolerara dudas. Mucho menos, secretos. Había aprendido a leer las grietas invisibles en las sonrisas. A detectar cuando una palabra era medida antes de ser pronunciada. Y ahora, veía en Elena algo distinto. Una sombra. Un brillo nuevo. Una ausencia que no lograba nombrar, pero que le calaba en los huesos. Quiero saber a dónde va cuando nadie la ve, ordenó al cochero de confianza, un hombre de rostro seco, curtido por los años de servir sin hablar. Y si alguien se le acerca, me lo dices. ¿Usted cree que? No. No creo. Quiero saber. Solo eso. Esa misma noche, Elena volvió a escaparse. La ruta era distinta. Ya no caminaba por la puerta trasera. Esta vez salió por el desván, trepando por una vieja escalera de servicio que conectaba con el cobertizo exterior. Había memorizado cada paso, cada crujido de madera que debía evitar. Llevaba una manta al hombro, una linterna de aceite y el corazón latiéndole en la garganta. No sabía si Tahari estaría allí. No lo había vuelto a ver desde aquella noche en el arroyo. Pero algo dentro de ella la impulsaba. No era deseo. Era destino. Cruzó el campo con rapidez, guiada por la luna llena y el canto lejano de los coyotes. El aire era tibio, pero vibraba con una electricidad sutil, como si el universo la estuviera vigilando. Y entonces lo vio, de pie, al borde del claro, esperándola. Tahari no sonrió. Solo la observó como quien recibe una respuesta largamente esperada. ¿Por qué has vuelto?, preguntó sin moverse. Elena se detuvo a unos pasos. Porque no quiero pertenecerle a nadie más. Tahari cerró los ojos por un instante. Su rostro estaba más tenso, más marcado, como si algo hubiese cambiado desde su último encuentro. «Te buscan», murmuró. «Lo sé. He visto hombres vigilando el camino. Uno pasó cerca de mi antiguo campamento esta mañana. Llevaba tu retrato. Y no era un cazador de recompensas. Era peor». Elena sintió un escalofrío. «¿Alberto?» «Sí. Tu banquero». El nombre sonó con desdén, como si manchara el aire. «¿Y qué haremos?». Tahari alzó la vista. Su silueta recortada contra el cielo estrellado parecía la de una estatua ancestral. Pero sus ojos ardían con una mezcla de ternura y furia contenida. «Huir». «Pero aún no. Hay cosas que debes saber, cosas que él jamás te dirá». «¿Cómo qué?». El guerrero la miró por un largo, doloroso instante. «Como que tu padre no te prometió por oro, sino por culpa». Elena parpadeó. Algo dentro de su pecho se quebró. «¿Qué estás diciendo?». Tahari caminó hacia ella. Se detuvo a solo un palmo de distancia. Y por primera vez, la tocó. Colocó su mano sobre el pecho de ella. No como caricia, sino como testigo. «Tu familia ocultó una masacre. Tierra apache, robada. Sangre derramada por dinero y tierras fértiles. Don Alberto fue el negociador. Tu padre, el ejecutor. Y tú,
Eras el símbolo de paz. El sacrificio. Un anillo para cerrar una herida que aún sangra. Helena cayó de rodillas. Todo giraba. El vestido. Las fiestas. La educación. La promesa. No puede ser. Tahari se arrodilló junto a ella. Le tomó el rostro con las manos. Y esta vez, sus dedos temblaban. Por eso no debí acercarme a ti. Pero no pude evitarlo. Porque tú no eres ellos. Porque cuando te vi, supe que si alguna vez debía quebrar el juramento de venganza, sería por ti. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Los labios de Helena buscaron los de Tahari con desesperación. No como una doncella en un romance de salón, sino como una mujer que acababa de despertar en un mundo que ya no era de seda, sino de fuego. Se besaron como si no existiera el tiempo. Ni el mañana. Ni el castigo. Solo ellos. Desde la distancia, un par de ojos los observaban. Quietos. Fríos. Sin pestañear. El cochero del banquero. Montado entre las sombras, sin hacer ruido. Apuntando con un catalejo de noche, y tomando nota mental de cada gesto, cada caricia, y de la dirección exacta en la que la joven señorita Helena Luján se perdía en brazos de su enemigo. El salón principal de la hacienda Luján era, desde siempre, un lugar de máscaras. Los retratos de familia colgaban sobre la chimenea con expresión solemne, como si fueran testigos eternos de cada promesa rota, cada mentira decorada con modales, cada negocio sellado con una copa de vino. Pero esa mañana, la máscara de don Alberto de Rivas había caído. «Cierra la puerta», ordenó, sin levantar la voz, pero con un filo de hielo en la garganta. Helena obedeció. No por miedo, sino porque algo en el ambiente le decía que lo que estaba a punto de ocurrir no podía ser oído por las paredes de caoba ni por los criados. «Así que has decidido pasear por el campo sin compañía, de noche, varias veces», comenzó el banquero, sirviéndose una copa con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. «¡Qué valiente, Helena! ¡Qué aventurera! ¿Me estás vigilando?», preguntó, manteniendo la mirada. «No. Te estoy cuidando». O al menos eso pensaba, hasta que descubrí que mis esfuerzos eran en vano. Se volvió hacia ella. «Sabes tan bien como yo que este compromiso no es un juego. No se trata de vestidos ni de bodas. Es política, es tierra, es poder. Tu padre lo entiende. Yo lo entiendo. Pero tú». La observó de arriba abajo con un gesto que mezclaba decepción y amenaza. «Tú has elegido bailar con el enemigo». Helena tragó saliva. Podía sentir cómo la sangre le golpeaba las sienes. «No me perteneces», dijo él con voz más baja, contenida. «Aún. Pero cuando lo hagas, no habrá espacio para secretos. Ni para amantes de piel quemada». La bofetada que siguió no fue física, pero dolió como si lo fuera. Minutos después, Helena irrumpió en el despacho de su padre. Don Mauricio Luján estaba revisando unos planos de irrigación. No levantó la vista hasta que ella golpeó la mesa con la palma. «Dime que no es verdad». Él la miró en silencio. Luego se quitó las gafas y suspiró. «¿Qué no es verdad? ¿Que sacrificaste familias enteras por estas tierras? ¿Que entregaste sangre ajena a cambio de tierras fértiles? ¿Y que a mí me vendiste como parte del acuerdo?» El silencio fue absoluto. En esa pausa, el mundo se detuvo. Don Mauricio no intentó negarlo. «No lo hice por placer, Helena. Lo hice por legado. Por estabilidad. Para que tú y tus hermanos pudieran crecer con comodidades. Esa tierra era necesaria. Esa alianza, inevitable. ¿Y yo? ¿También soy inevitable?» «Eres una pieza», dijo él, levantándose con lentitud. «Una pieza valiosa, sí, pero pieza al fin y al cabo. No me mires así. Así ha funcionado siempre este mundo. Nosotros decidimos. Vosotros obedecéis. Así se construyen imperios». Helena sintió náuseas. Ese no era un padre. Era un general sin ejército. Un arquitecto de sombras. «Pues yo no pienso ser parte de tu imperio. No si está construido sobre tumbas». «No digas tonterías, Helena», gruñó él. «Ya es tarde».
El banquero lo sabe, y ha pagado a hombres para que encuentren a ese salvaje. No tardarán en traerlo, o en matarlo. Esa tarde, Helena huyó, pero no hacia los brazos de Tahari. Fue a buscar a Ana Lucía. La encontró en la zona de lavandería, con las manos enrojecidas por el agua caliente y el jabón. La joven criada la miró con una mezcla de compasión y resignación, como si supiera que tarde o temprano, ese momento llegaría. ¿Te lo dijo?, preguntó Ana Lucía, secándose las manos. Helena asintió. Y ahora irán por él. Van a cazarlo como si fuera un animal. Y no puedo hacer nada. Ana Lucía la tomó de los brazos con fuerza. Sí puedes. Puedes advertirle. Puedes sacarlo del mapa antes de que lo encuentren. Pero si haces eso, ya no habrá vuelta atrás. Nunca la hubo. La criada guardó silencio un instante. Luego fue hasta un pequeño cofre escondido bajo una tabla suelta en el suelo. Sacó un pañuelo con un mapa dibujado a mano. Aquí. Este es el sendero que los hombres del banquero tomarán mañana. Pero si sales esta noche, y tomas el paso del norte, puedes llegar antes que ellos. Helena la abrazó. Con fuerza. Como si en ese instante ambas compartieran la misma herida. Ana Lucía susurró al oído. Yo también lo amé, cuando éramos niños. Pero él eligió la guerra. Tal vez contigo, elija vivir. Esa noche, mientras la hacienda dormía y los caballos respiraban en silencio en el establo, Helena cabalgó por el sendero del norte. Las estrellas la guiaban. Y cada galopada la acercaba no solo a Tahari, sino a una verdad inquebrantable. Estaba dispuesta a perderlo todo, por salvarlo. Aunque eso significara traicionar su nombre, su linaje, y su propia sangre. El galope no era solo velocidad. Era urgencia. Era clamor del alma. Helena cruzaba la llanura con el cuerpo inclinado sobre el cuello del caballo. La capa volaba como una bandera rota al viento, el cabello se le enredaba en los ojos, y el corazón ya no sabía si latía por amor o por miedo. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar sobre el horizonte. Pero aún quedaban horas antes de que el sol pudiera revelar los rostros de los hombres que se aproximaban con armas, con órdenes, con sed de captura. El sendero del norte era estrecho, flanqueado por piedras y cactus espinosos. Las ruedas de un carruaje no podrían pasar por allí. Solo un caballo. Solo una mujer decidida a cambiar el final de su historia. Tahari estaba preparando su campamento para marcharse. Llevaba días intuyendo que el cerco se cerraba. Había desmantelado sus cosas, escondido los objetos sagrados bajo una roca. Su lanza colgaba sobre el hombro. El arco, envuelto en cuero, iba atado a la espalda. Los lobos solitarios saben cuando ha terminado su estancia en un territorio. Y él lo sabía. Pero no esperaba encontrarla. No así. No con el rostro lleno de polvo, las manos raspadas y los ojos inflamados por las lágrimas. «Tahari», gritó Helena, arrojándose del caballo antes de que éste se detuviera por completo. Él corrió hacia ella, sujetándola por la cintura, aturdido. «¿Qué haces aquí? Podrían haberte seguido. Vienen por ti. El banquero, los hombres de mi padre, no les importa si estás desarmado, si estás solo. Van a matarte, Tahari». Él no preguntó cómo lo sabía. Tampoco se permitió el lujo de asustarse. Simplemente, la miró. Como solo se mira a la verdad cuando llega sin avisar. «Entonces nos iremos». «¿A dónde?» «Donde no existan tus apellidos ni mis cicatrices. Donde la tierra no se venda, ni las promesas se firmen con sangre». Iban a abrazarse. A correr. A escapar. Pero no llegaron lejos. El disparo retumbó como un trueno seco. No lo vieron venir. No hubo advertencia. Solo el sonido del acero abriéndose paso entre las hojas y la carne. Tahari cayó de rodillas. Un hilo de sangre brotaba de su costado. Helena gritó. No un grito de horror, sino de furia. De ruptura. Tahari no cayó del todo. Se apoyó en una rodilla. Sacó el cuchillo de su bota y lo alzó sin vacilar. Desde las rocas, aparecieron 3 figuras.
Hombres armados. No uniformados. No soldados. Mercenarios. De esos que el dinero compra cuando se quiere ensuciar las manos, pero mantener el nombre limpio. ¡Vivo!, gritó uno de ellos. Lo quieren vivo, no lo maten. Elena se arrojó sobre Tahari. Lo protegió con su cuerpo. Estaba empapada de su sangre, temblando, pero firme como una montaña. No lo toquen. Soy Elena Luján. Si le ponen una mano encima, juro que todo Santa Fe sabrá lo que han hecho. Los hombres se detuvieron. Dieron un paso atrás. La amenaza tenía peso. No era una niña gritando. Era la hija del hacendado, que había perdido el miedo. Este no era el trato, dijo el más alto, bajando el rifle. ¿Qué hacemos?, preguntó otro. El líder miró a Tahari, que ya se ponía de pie, herido pero con la mirada firme, desafiante, con el cuchillo aún en mano. Nos vamos, dijo finalmente. Pero el banquero no va a gustarse con esto. Y se fueron. Desaparecieron como llegaron, entre los matorrales, sin nombres, sin rastro, pero con un mensaje claro. La guerra había comenzado. Elena limpió la herida de Tahari junto al fuego. Las manos le temblaban. El vestido estaba empapado. Él no se quejaba. No hablaba. Solo la observaba mientras el dolor le palpitaba en la piel. ¿Te dolió mucho?, preguntó ella, sin poder contener las lágrimas. No tanto como perderte, respondió él. Ella cerró los ojos. Y lo besó. Pero esta vez no fue como antes. No fue ternura. Fue urgencia. Despedida. Promesa. Al amanecer, Elena volvió a montar su caballo. Tahari no podía cabalgar aún. Se quedaría oculto en las cuevas del sur. Volveré por ti, dijo ella. Y si no lo haces, murmuró él, te buscaré. Se tomaron las manos. Una promesa sin anillos. Sin testigos. Sin iglesia. Solo piel sobre piel. Y mientras Elena se alejaba, la sangre seca en sus ropas se convirtió en bandera. Una señal de que la muchacha de sociedad había muerto. Y había nacido la mujer que desafiaría a un imperio, por amor. La entrada a la ciudad fue como una bofetada abierta. Elena cabalgaba sola. El cabello enmarañado. El rostro cubierto de tierra y lágrimas secas. El vestido desgarrado, manchado de sangre. El caballo avanzaba con lentitud, fatigado por la noche sin tregua. Pero ella no miraba al suelo. Sostenía la mirada, como quien ha visto la muerte, y ha vuelto con una decisión. La primera en verla fue una mujer del mercado, que dejó caer una canasta de manzanas. Luego, una maestra que salía de misa, y que murmuró su nombre como si pronunciara un sacrilegio. Es la hija de los Luján. Miren cómo viene. Y los cuchicheos comenzaron. Las miradas. Las suposiciones. ¿Fue atacada? ¿Huyó con un apache? ¿Dónde está el prometido? ¡Qué vergüenza para la familia! Elena llegó hasta la puerta principal de la hacienda sin bajar del caballo. Lo dejó allí, atado, aún jadeante. Entró con paso firme, cruzando el recibidor donde los sirvientes detenían el aliento, incapaces de reaccionar. Su madre la vio subir las escaleras con el vestido ensangrentado y se desmayó antes de poder pronunciar palabra. Pero Elena no se detuvo. Iba directo a la sala de reuniones, donde su padre la esperaba. Y con él, don Alberto de Rivas. Los dos hombres conversaban junto al ventanal. ¿Crees que es momento de utilizar lo que sabemos?, decía el banquero. Si su reputación cae ahora. La puerta se abrió de golpe. Elena entró. Los dos se giraron. Y el silencio que siguió fue brutal. Don Mauricio dejó caer la copa de coñac. Alberto palideció. ¿Qué demonios?, empezó a decir su padre. ¿Qué? ¿Me ves ahora? ¿O aún no soy suficiente escándalo para obligarte a hablar? ¿Qué te ocurrió?, gruñó el banquero, con los ojos entrecerrados. ¿No lo sabes ya? ¿No te lo dijo tu cochero? La tensión en la sala podía cortarse con una navaja. Elena avanzó 2 pasos.
Estoy manchada de la sangre del hombre que ustedes intentaron asesinar. El hombre al que ustedes llamaron salvaje, basura, enemigo. Pero ese hombre me salvó. Me respetó. Me amó. Mucho más de lo que cualquiera de ustedes ha hecho en su vida. Don Mauricio explotó. Calla. Calla ahora mismo. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Del escándalo que has provocado. Del precio que esto nos va a costar. ¿El precio? ¿El precio de qué? Respondió Elena, con voz firme. ¿De perder tierras robadas? ¿De ver cómo tu estatus se desmorona cuando sepan que tu hija ya no te obedece? El banquero dio un paso hacia ella. No te permitiré arrastrar mi nombre con el tuyo. No estás comprometida aún, gracias a Dios. Pero si cruzas esa línea, Elena, estarás sola. Completamente sola. Ya lo estoy, susurró ella. Y se fue. Cruzó el salón como si no le importara dejar una estela de sangre y polvo tras de sí. No lloró. No miró atrás. Ya no era una joven prometida. Ahora era un nombre prohibido. Una mancha en los libros de sociedad. Un susurro en los callejones de Santa Fe. Pero también una leyenda naciente. Días después, el escándalo se había extendido como pólvora. Las damas dejaban de saludarla en misa. Los comerciantes evitaban su mirada. Las cartas de invitación a bailes dejaron de llegar. Su rostro aparecía en susurros, en gestos, en el leve movimiento de abanicos que ocultaban el veneno de las palabras. Pero a ella ya no le importaba, porque cada noche, al cerrar los ojos, aún sentía los labios de Tahari en su piel. Y cada mañana, al despertar, aún llevaba el pañuelo que le había dejado, manchado de su sangre. Una promesa. Un recuerdo. Una advertencia. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. La vieja iglesia de adobe, en las afueras de Santa Fe, era un lugar que el tiempo había olvidado. Las paredes desconchadas aún guardaban la voz de los rezos antiguos. Las bancas crujían al más leve movimiento, y las velas chispeaban como si temieran apagarse con cada corriente de viento. Allí, lejos del juicio de la ciudad y de los oídos hambrientos de escándalo, Elena encontró su único refugio. No para orar, no para confesar, sino para planear su fuga. El hombre que la esperaba en el altar no vestía como los otros sacerdotes. Llevaba una sotana gris, sin bordes dorados. Su rostro curtido, con arrugas hondas como caminos secos. Y sus ojos eran de los que habían visto guerra, perdón y muerte, sin pestañear. Elena Luján, murmuró con una sonrisa apenas perceptible. Jamás pensé verte arrodillada. Menos aún con sangre en la ropa. Ella sonrió con tristeza. No vengo por absolución, Padre León. Vengo por mapas. Él asintió con gravedad. Entonces has venido al lugar correcto. El Padre León había servido como misionero en las sierras, cuando aún la línea del ferrocarril no existía. Había vivido entre tribus, dormido sobre tierra hostil, y comido del mismo pan que compartían los condenados por la ley. Yo conocí a su madre, ¿sabes? Dijo mientras desplegaba un viejo pergamino sobre el altar. Una mujer fuerte. Más fuerte de lo que tu padre quiso aceptar. Si te viera ahora, no lloraría. Te ayudaría a montar el caballo. Elena tragó saliva. ¿Y puedes ayudarme? Él señaló el mapa. Hay un paso por la quebrada de San Carlos. Antiguo, olvidado, usado por los que huyen o por los que ya no quieren volver. Si llegas allí antes del mediodía de mañana, podrás atravesar sin que te vean. Pero hay patrullas. Y no solo de soldados. También de los otros. ¿Mercenarios? Cazadores de nombres. Hombres pagados por familias que quieren enterrar sus vergüenzas sin levantar polvo. Te buscan, Elena. Pero aún no saben cuánto estás dispuesta a perder. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Elena empacó solo lo esencial. Un cuchillo escondido bajo la falda. Un pequeño espejo de su infancia. La carta que su madre le escribió antes de morir, jamás abierta hasta ahora. Y el pañuelo de Tahari. Aún con sangre. Aún con olor a humo y libertad. Antes de salir,
escribió una nota. La dejó en el tocador. No huyo. Me elijo. No escapo. Regreso. Cuando el polvo se asiente, no quedaréis vosotros, sino mi historia. Y con eso, bajó por la ventana, robó un caballo del establo, y partió antes de que el gallo cantara. La quebrada de San Carlos era traicionera. Las piedras sueltas podían volcar un caballo. Los cactus se alzaban como centinelas naturales. Y los cuervos graznaban desde lo alto, como augurando desgracias. Pero Elena cabalgaba con determinación. Ya no era una señorita. Era una fugitiva. Una mujer que llevaba fuego en los ojos. A mitad del camino, oyó un silbido. No de viento. No de ave. De hombre. Desde las rocas, dos figuras emergieron. No llevaban uniforme. Solo botas sucias, sombreros y pistolas colgadas del cinturón. «Dama a estas horas por aquí, raro, ¿no?», dijo uno, con acento del sur. «Yo me encargo de esto», respondió ella, sin detenerse. El hombre se rió. «Claro que sí, princesa. ¿Y ese caballo también es tuyo? Porque me parece conocido. De los Luján, ¿verdad?». Elena apretó los dientes. No tenía opción. Si se detenía, perdía. Si corría, la alcanzarían. «Denme una razón», dijo. «Una sola, para no vaciarles las tripas aquí mismo». El silencio fue como un látigo. Uno de ellos, por reflejo, fue a llevar la mano a su arma. Disparo. No de ella. Desde arriba. Un hombre, montado sobre un mustang negro, emergió como un fantasma entre las sombras. Rifle al hombro, la mirada firme. «No se acerquen», ordenó. Era Tahari. Los hombres, sorprendidos, no respondieron. «Ella no viaja sola», añadió él. «Y el siguiente que intente tocarla, no vivirá para contarlo». Los forasteros huyeron. Elena bajó del caballo, temblando, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Cómo me encontraste?». Tahari desmontó. «Seguí la sangre que dejaste en el viento». Se abrazaron. Y esa vez, no hubo miedo. Ni culpa. Solo la certeza de que huir no es perder. Es elegir a quien vale la pena seguir. La montaña no perdona. Las primeras noches en libertad no sabían a gloria, sino a hielo, silencio y vacío. No había música. No había camas mullidas, ni platos calientes, ni vestidos limpios. Solo el eco de sus respiraciones dentro de una cueva oculta, en lo alto de un risco donde nadie se atrevía a buscar. Elena, envuelta en una manta raída, no dormía. Se mantenía en vela, sentada junto a la entrada de la cueva, vigilando como si fuera una centinela de otro mundo. El rifle de Tahari descansaba a su lado, aunque no sabía cómo dispararlo, aún. Dentro, él dormía. O lo intentaba. La fiebre había regresado. La herida en su costado, aunque cerrada por fuera, supuraba calor. Sus labios ardían, y su piel se perlaba de sudor. No se quejaba. Nunca lo hacía. Pero Elena ya había aprendido a leer sus gestos, el leve temblor en la mandíbula, el modo en que apretaba los puños mientras dormía. «¿Cuántas guerras llevas en la espalda?», susurró ella, mirándolo en la penumbra. No esperaba respuesta. Se levantó, le cambió el paño húmedo de la frente y volvió a sentarse, sintiendo como el viento silbaba entre las piedras como una flauta rota. Los días siguientes fueron prueba tras prueba. El hambre comenzó a morderles los talones. Tahari apenas comía. Elena salía sola a buscar agua, raíces, bayas. Aprendía a distinguir cuáles eran venenosas, cuáles salvaban. Se embarraba las manos, rasgaba la piel de las rodillas, sangraba los pies caminando por rutas imposibles. Y aún así, no se rendía. Porque entendía ahora que el amor no se trata de flores ni de susurros junto al fuego. El amor es esto. Sostener la vida del otro cuando no puede sostenerse solo. Ser bastón. Ser escudo. Ser hogar. Una noche, él despertó. Abrió los ojos con dificultad, jadeando. «¿Dónde?». «Aquí», susurró ella, tomándole la mano. Tahari la miró.
los ojos vidriosos. Vulnerable. Humano. Te estás quedando, por mí. No. Me estoy quedando, porque sin ti, yo no existo. Él intentó sonreír, pero el dolor le ganó. Nunca quise que vieras esta parte mía. No la fuerte. No el guerrero, sino el hombre que tiembla. Elena se inclinó sobre él. Lo besó en la frente. Es ese hombre el que me enseñó a luchar. El que me enseñó que amar no es adornarse, es resistir. Al amanecer, el clima empeoró. El frío calaba los huesos. La nieve comenzó a caer con lentitud, como una advertencia. Elena encendió una fogata improvisada. Usó las últimas astillas secas. No había más. Mañana, le dijo a Tahari, que ya podía mantenerse en pie con ayuda. Mañana bajaremos. Buscaremos otra cueva. O una aldea amiga. ¿Y si nos encuentran? Entonces moriremos juntos, dijo, sin pestañear. Pero al menos, moriremos siendo nosotros. Esa noche, durmieron abrazados. No como amantes furtivos, sino como sobrevivientes que han descubierto que el amor verdadero no brilla, pero calienta. Y en la oscuridad, mientras la nieve caía como un manto silencioso sobre el mundo, Elena juró, con los labios pegados a su oído: no volveré a huir sin ti. No volveré a esconderme. Esta vez, seremos la tormenta. El invierno no se anunciaba. Se imponía. El aire cortaba como cuchilla. La madera mojada no ardía. El sol apenas aparecía unas horas, y cuando lo hacía, era un frío que brillaba. Tahari podía caminar ya, pero su cuerpo aún se tambaleaba con cada paso largo. Sus palabras volvían con lentitud, como si vinieran de un fondo profundo, y cada día parecía una batalla ganada. Elena mantenía el fuego. Revisaba la herida. Cocinaba con lo que la tierra y su instinto le permitían. Y mientras lo hacía, pensaba. Pensaba en su padre, su madre, el banquero, y cómo, pese a todo lo que intentaron arrebatarle, ella seguía allí. Con vida. Con fuerza. Y con él. Al tercer día, los vieron. Una huella mal cubierta. Un crujido entre las ramas. Un silbido que no pertenecía al viento. Elena lo sintió primero. No con los oídos. Con el alma. El peligro tiene una forma especial de entrar, no hace ruido, cambia el aire. Se levantó de golpe, con el rifle de Tahari en las manos. «Quédate ahí», le susurró. «No», intentó él. «No discutas. Esta vez me toca a mí». Los encontró detrás de un matorral. 3 hombres. Los mismos rostros de siempre. El mismo barro en las botas. El mismo brillo enfermizo en los ojos. El brillo de los que cazan no por órdenes, sino por gusto. Mira quién tenemos aquí», dijo uno al verla. La prometida fugitiva. La joyita de Santa Fe. Ella no respondió. Apuntó. El dedo en el gatillo. «¿Dónde está?», preguntó otro, con una risa seca. «¿Dónde escondes al indio?». Silencio. Un cuervo graznó a lo lejos. Y entonces, ella disparó. No al pecho. No a matar. Al suelo. Entre sus pies. Una advertencia. Los hombres retrocedieron por reflejo. «El próximo será en el corazón», dijo Elena, con voz firme. Los 3 se miraron. Y por un instante, supieron que ya no estaban cazando a una niña. Estaban frente a una loba. No huyeron. Pero no atacaron. Retrocedieron. La estudiaron. «No será hoy», dijo uno. «Pero el banquero no va a perdonarte, ni a ti, ni a él». «Entonces dile que venga él mismo», contestó Elena. «Que traiga su nombre. Y yo le mostraré el mío». Cuando volvió a la cueva, temblando, con el arma aún entre los brazos, Tahari se puso de pie. La miró. La tocó. Y no dijo nada. Porque ahora, los dos sabían lo mismo. Ella ya no necesitaba ser rescatada. Ahora podía ser la que salvaba. Pero aún no habían escapado del todo. Esa noche, mientras buscaban un nuevo refugio más arriba en la sierra, Tahari se detuvo frente a un viejo árbol caído.
Trazó un símbolo en la tierra, con la punta del pie. Un signo circular, con 3 líneas cruzadas. Elena lo observó, en silencio. ¿Qué significa? Tahari no respondió de inmediato. Pero desde los árboles, surgieron figuras. Hombres. Mujeres. Con rostros pintados. Ojos como piedras oscuras. El clan. No los miraban con amenaza. Pero tampoco con afecto. El que se acercó primero era un anciano. De manos delgadas, voz grave, mirada afilada. «Regresas, Tahari», dijo en su lengua. Pero no como guerrero, sino como sombra. Tahari inclinó la cabeza. «No vengo a pedir. Vengo a explicar». «Entonces explícanos por qué un hombre que juró venganza ahora viaja con la hija de un Luján». Elena tragó saliva. No entendía las palabras, pero entendía el juicio. Tahari apretó su mano. «Porque si el amor es más fuerte que el odio, entonces el odio nunca fue mío. Fue de ellos». El anciano lo observó. Luego a ella. Y dijo: «Una noche. Una sola. Luego decidiremos si los enterramos. O los dejamos pasar». Elena no durmió. Ni comió. Sabía que en esa noche, su destino pendía de una historia que no era suya, pero que ahora la reclamaba como parte. La noche en el campamento apache no era oscura. Era antigua. Los árboles, altos y quietos, parecían vigilar desde otra era. Las antorchas crepitaban como huesos encendidos. Y alrededor del círculo sagrado, las sombras se sentaban a observar. No hablaban. No gritaban. Solo estaban. Hombres, mujeres, niños con ojos viejos. Miradas que no juzgaban con palabras, sino con la memoria. Elena permanecía de pie junto a Tahari, los dedos entrelazados. Pero su corazón no cabía en el pecho. No porque temiera por ella, sino porque ahora entendía. Este era su pueblo, su raíz, su herida, y también su sentencia. El anciano de voz de piedra, Neway, se sentó frente a ellos. Los demás formaron un círculo a su alrededor. Ni muy cerca, ni lejos. El espacio exacto que se da a un alma que va a hablar o a morir. Neway alzó una mano. Tahari dio un paso adelante. Y habló. «No vine a suplicar. No vine a esconderme. Vine porque ella creyó en mí, cuando yo ya me había convertido en ceniza». Elena lo miró. No lo había oído hablar así nunca. Con la voz del que ha enterrado a todos. Con la calma de quien ha llorado demasiado como para seguir temiendo. «Me alejé del clan no por cobardía, sino por vergüenza. El día que quemaron la aldea de los lirios, no llegué a tiempo. La patrulla de los Luján, los mercenarios. No pude salvarlos». Un suspiro recorrió el círculo. Uno silencioso. De esos que son más castigo que el grito. Creí que si mataba a uno por cada vida perdida, haría justicia. Pero la sangre no trae descanso. Solo más sed. Neway lo miró largo rato. «¿Y por qué ahora traes contigo a una hija del enemigo?» Tahari no dudó. «Porque cuando el odio dejó de alimentarme, ella me dio pan». «¿Y la amas?» «No. La honro. Que es más que amar». Neway asintió. Se volvió hacia Elena. «¿Sabes lo que eres aquí?» Ella respiró hondo. «Sí. Un cuerpo que recuerda al dolor. ¿Y por qué no te escondes como otros? ¿Por qué no finges?» «Porque aprendí que no soy culpable, pero soy responsable. Y no me iré hasta que ustedes me miren. No como hija de nadie, sino como quien está dispuesta a construir donde antes solo hubo ruina». Un niño pequeño, de trenzas cortas, se levantó del círculo. Caminó hacia ella y le tocó la falda. La miró con curiosidad y sin odio. Elena se agachó y le dio su espejo de infancia. «Para que veas que tú nunca necesitarás disfrazarte para ser libre». Hubo silencio. Largo. Y entonces, Neway habló. «Una noche pediste. Una noche te dimos. No mueres hoy. Pero tampoco vives entre nosotros. Aún. ¿Qué falta? Falta tu raíz.
Falta tu prueba. ¿Cuál? Cuando llegue el día rojo. Cuando el banquero venga con el ejército de su nombre. Entonces sabremos si eliges pelear. O volver a hacer una promesa firmada con apellidos. Y se levantó. Y todos se levantaron con él. Tahari y Helena quedaron solos. El juicio no había terminado. Solo había comenzado. Pero en ese momento, bajo las estrellas que brillaban sin miedo, sintieron algo más profundo que la aceptación. Sintieron respeto. Y eso, en tierra apache, vale más que amor. El aire cambió antes de que llegaran las noticias. Los pájaros dejaron de cantar. Los perros dejaron de ladrar. Y el cielo, aunque aún azul, se sintió expectante. En la aldea del clan, las manos seguían tejiendo, los hombres seguían tallando lanzas y las mujeres cocinaban en silencio. Pero todos sabían que el día rojo se acercaba. La última luna llena del invierno se alzaría en 3 noches, y con ella, lo inevitable. La guerra. Helena y Tahari no dormían. No por miedo, sino por certeza. El peligro no era nuevo. Solo, más cercano. La carta llegó en manos de un muchacho mestizo, con los pies heridos por el camino. Había cruzado a pie desde Santa Fe, con la orden de no leerla, no detenerse, no responder preguntas. Cuando Helena rompió el sello, sintió el olor del perfume de su madre, mezclado con el aroma rancio de papeles viejos. La letra era firme, seca, con puntos cortantes. Era la letra de su padre. Helena, no te escribo para discutir tus elecciones. Lo hecho, hecho está. Pero recuerda que llevas mi nombre, y mientras lo lleves, aún tienes un sitio aquí. El banquero exige justicia. Pero yo aún puedo interceder, si tú haces lo correcto. Asterisco vuelve. Firma la paz. Olvida ese mundo de humo y sangre que te ha embrujado asterisco. Sé sensata. Tu padre. Don Mauricio Luján. Helena quemó la carta. Pero no el recuerdo. Durante horas no habló. Solo caminó entre los árboles, con los puños cerrados y los ojos secos. ¿Te duele? Le preguntó Tahari, al encontrarla sentada sobre una piedra. No. Me enoja. Porque aún cree que puede comprar el perdón con papel y amenazas. Puedes ir, murmuró él. No te lo impediré. Helena lo miró. ¿Y tú qué harás? Lucharé. ¿Aunque signifique morir? Tahari asintió. Prefiero morir siendo quien soy, que vivir con un collar de oro. Ella sonrió. Amarga. Tierna. Entonces no morirá solo. Esa noche, el consejo del clan se reunió por última vez antes del combate. Neway habló claro. No nos escondemos. No vendemos nuestra tierra. Pero no todos aquí son guerreros. ¿Qué propones? Preguntó un joven, con los puños llenos de rabia. Que quienes no puedan pelear, crucen el río y se refugien. Que los demás defiendan lo que queda. Helena levantó la mano. Yo no me iré. Tu sangre no es de aquí, dijo una mujer, sin odio, solo verdad. Tal vez no. Pero mi alma nació el día que dejé de obedecer. Silencio. Neway se inclinó. Entonces tu prueba está completa. Eres de los nuestros. Y los nuestros no abandonan. A lo lejos, el eco de caballos. Carretas. Ruedas que traen fuego y pólvora. El ejército del banquero se acercaba. Y con él, el final de todo lo que una vez fue sociedad, apellido, comodidad. Pero no del amor. Porque eso ya era tierra indomable. El amanecer no trajo luz. Trajo ruido. El galope de los caballos se sentía como una ola que no retrocede. Las ruedas de los carros chirriaban como huesos viejos. Y el aire ya no olía a leña ni a savia. Olía a guerra. Desde la colina, Tahari observaba en silencio. Sus ojos eran los mismos que Helena había conocido en la hacienda. Pero ya no eran iguales. Ahora eran de fuego antiguo. A su lado, el clan se preparaba. Arcos, lanzas, piedras y fe. No tenían cañones. No tenían uniforme. Solo tenían la memoria. Y el orgullo.
¿Estás lista? Le preguntó Tahari, colocando una trenza suelta detrás de su oreja. Elena respiró hondo. Llevaba el cuchillo en la bota, el rifle colgado al hombro, el pañuelo de sangre en el pecho. No sé si estoy lista, pero estoy aquí. Y eso basta. La emboscada fue rápida. Cuando los primeros hombres del banquero intentaron cruzar el río estrecho que dividía la colina del valle, cayeron sobre ellos como rayos. Desde los árboles, desde las piedras, desde las alturas. Los caballos se desbocaron. El humo de los disparos cubrió los rostros. El barro se mezcló con la sangre. Elena disparaba y gritaba, pero no de miedo, sino de rabia, de justicia. Tahari lideraba como un lobo entre hienas. Silencioso, preciso, letal. Durante una hora, el mundo se redujo a un caos de ramas, acero, fuego y nombres rotos. Y entonces lo vio. Él, don Alberto de Rivas. Montado, intacto, elegante, incluso en medio de la batalla. Avanzaba con un revólver en la mano, cruzando el humo como si aún creyera que el dinero podía detener las balas. Elena corrió. Cruzó los cuerpos. El barro. El recuerdo. Alberto, gritó, alzando el rifle. Baja del caballo. Él la miró. La reconoció. Y por primera vez, tuvo miedo. No tienes que hacer esto. Le gritó. Aún puedes volver. Yo puedo ayudarte. ¿Ayudarme? ¿A volver a fingir? ¿A olvidar? ¿A ser tu trofeo, después de destruirlo todo? Él alzó el arma. Pero fue tarde. Tahari apareció tras él. Lo derribó del caballo. Lo desarmó. Lo arrojó al suelo. Lo apuntó al pecho. «No», gritó Elena. «No así. Se lo merece», murmuró Tahari. «Por todo. Por mi madre. Por los niños. Por ti. Sí. Pero si lo matas, será su nombre el que siga gobernando. Será su sombra la que viva. Y yo no quiero vivir con la sombra de un cadáver». Tahari bajó el arma. El banquero jadeaba. Sangraba de la boca. Pero aún sonreía. «¿Crees que ganaste?», escupió. «No hay sitio en este mundo para ustedes. Ni ahora. Ni nunca». Elena se agachó. Lo miró a los ojos. Y con una calma que solo tienen los que ya no tienen miedo, le dijo: «Entonces construiremos otro mundo. Y tú verás cómo crece desde las ruinas del tuyo». Los dejaron vivir. A él. A los pocos que se rindieron. El resto huyó. Santa Fe nunca se atrevió a enviar otro ataque. Porque algo cambió aquel día. No solo la tierra. Cambió la historia. Esa noche, junto al fuego, Tahari le tomó la mano. «¿Te arrepientes?», preguntó. Elena negó. «Te elegí. Y al hacerlo, me elegí a mí». El viento silbó suave entre las ramas. Las estrellas brillaban con el orgullo de los que sobrevivieron. Y en la piel de ambos, aún quedaban marcas. Pero eran suyas. Y no de nadie más. Dicen que el tiempo lo borra todo. Pero no es verdad. El tiempo no borra. El tiempo revela. Hoy, al mirar mis manos arrugadas, aún veo en ellas la tierra que enterramos aquel día rojo. Veo la sangre seca. El cuchillo que nunca volví a usar. Y el pañuelo. Aquel pañuelo manchado, ahora guardado en un pequeño cofre de madera, junto a las cosas que no se dicen, pero que nunca se olvidan. Han pasado 20 años desde aquella batalla. Desde que dejamos de huir, para empezar a vivir. Tahari y yo construimos una cabaña al pie de la montaña. Entre árboles que nos conocían. Donde nadie preguntaba por linajes. Donde los niños crecían descalzos, sabiendo que no tenían que pedir permiso para ser libres. Él no volvió a luchar, ni a esconderse. Y yo aprendí a sembrar, a cocinar con hojas, a escribir con fuego en lugar de tinta. Mi padre murió sin volver a verme. Me dejaron su testamento. Lo devolví sin abrir, porque no heredé sus tierras.
Heredé su advertencia. El mundo te castigará por no obedecer. Y tenía razón. Pero no me importó. Porque lo que yo sembré no fue obediencia. Fue coraje. Fue nombre. Fue raíz. El clan me recibió como hermana. Me enseñaron canciones que no estaban escritas. Y cuentos que se decían solo al oído, en noches de luna. Mis hijos no llevan apellidos. Llevan historias. Crecen entre lenguas que no se enseñan en escuela alguna. Y cuando me preguntan quién fui, yo les cuento. Fui prometida a un banquero. Fui hija de un imperio. Fui traidora para mi clase. Pero sobre todo, fui la que eligió. Y elegí al hombre que me vio antes que nadie. Elegí al guerrero. Elegí mi alma. Tahari duerme ahora más de lo que habla. A veces despierta sobresaltado. Pero cuando me ve, vuelve a la calma. Sus manos, tan fuertes antaño, tiemblan al acariciarme. Pero aún arden. Nos sentamos juntos al atardecer. Y en su idioma, me dice: no fuiste mi destino. Fuiste mi salvación. A ti, que escuchas esta historia. No sé desde dónde me oyes. No sé qué cargas llevas. Pero si alguna vez te prometieron a un mundo que no elegiste, rompe el trato. Hazte tuyo. No temas caminar hacia lo salvaje, hacia lo indomable, hacia lo que duele, pero te pertenece. Porque al final, las jaulas se oxidan. Y los nombres poderosos se olvidan. Pero el amor que desafió la historia, ese se vuelve leyenda. Y yo soy esa leyenda. Y así termina esta historia. Una historia que no es solo de amor, ni de guerra, ni de venganza. Es una historia sobre elegir, aunque el mundo te diga que no puedes. Sobre romper promesas impuestas, para hacer un juramento verdadero. Porque hay amores que no caben en un anillo, ni en una casa elegante, ni en la aprobación de nadie. Hay amores que se forjan en la sangre, en el barro, en la piel, y que sobreviven al olvido porque se atrevieron a ser libres. Y ahora, quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Has sentido alguna vez que tu alma ya pertenecía a un lugar o a alguien, aunque el mundo te empujara en otra dirección? Tachuela de pizarrón de corcho, y si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros al crearla, suscríbete a Ecos del Tiempo, porque aún quedan muchas voces que merecen ser contadas. Y porque aquí, las historias no mueren, renacen. Nos escuchamos muy pronto, donde el pasado sigue latiendo, y el alma aún recuerda lo que amó.